Durante esta semana, Alfonso Zapico ha estado presentando su cómic Los puentes de Moscú. Tanto Oviedo como Gijón se han hecho eco de esta obra y hoy le ha tocado el turno en el Salón de Actos de los Servicios Universitarios de Avilés. Alfonso, junto con Eduardo Madina, otro de los protagonistas, se han dejado acompañar de la alcaldesa de Avilés, Maribí Montesín, para darnos una explicación de esta obra. Antes de nosotros poder analizarla en un próximo vídeo, os dejamos, por su importancia, con la presentación casi íntegra de toda la conferencia. Muy buenas tardes, muchas caras conocidas de muchos amigos, bienvenidos a Avilés, a este acto donde dos grandes amigos de Avilés, de muchos de nosotros, van a compartir un tiempo que yo creo que va a ser muy interesante para todos y para todas. La verdad es que para mí es una sensación extraña, joder, la primera vez que vengo a Avilés y ni pido el voto, ni estoy en campaña, ni estoy en primarias, ni nada, en primarias que se me dan muy bien, por otro lado, así que es una sensación muy agradable, la verdad, la de veros a todos aquí y a todas. Esto, yo le voy a dejar a Alfonso que cuente del cómic, la parte del autor, de quien lo ha construido es suya. Yo puedo decir que un día decidí llamar a Fermín Muguruza, el cantante de Cortatu, de Negu Gorriak, candidato de Euskal Herria Rock al Parlamento Vasco en varias elecciones, que venía de vivir en una Euskadi que, aunque era territorial y espacialmente y temporalmente la misma que la mía, era un planeta distinto. Vivimos en una misma época y en un mismo espacio, dos Euskadis distintas, él y yo. Porque quería darle la oportunidad a los lectores de una revista llamada Jot Down de escuchar a quien creo que en términos culturales ha sido, y en términos musicales, durante mucho tiempo y sigue siendo un referente clarísimo, desde luego, de mi generación. Yo nazco en el año 76 en una ciudad que es una mezcla entre Belfast y Manchester. Belfast por la presencia de un terrorismo inoculado dentro del país, socialmente implantado, con apoyo social, no con componente religioso, pero la patria puede ser una religión al servicio de las certezas y de las identidades, tan útil como la idea de Dios. Y Manchester porque Bilbao y Vizcaya está metido en un proceso de decadencia industrial que arrasa socialmente a la sociedad vizcaína y a la bilbaína, que introduce la heroína hasta niveles no conocidos. En el año 86, 2 de cada 10 jóvenes menores de 20 años eran heroinómanos en el hilo donde yo nací. Y ese paisaje que capta bien Zapico en el cómic dibuja el paisaje vital donde vive Fermín y donde vivo yo. Euskadi ha sido un lago de la sangre, una sociedad fallida, donde los valores humanistas quedaron relegados, puestos en la parte trasera del furgón de cola de las prioridades políticas, de la conversación política, de la deliberación política de un país seguramente manchado del excesivo peso de su historia. Euskadi es una sociedad en la que la historia ha tenido siempre el peso tan alto que le ha inmovilizado. Y lo que normalmente es una sociedad que básicamente es un proceso de pertenencia dinámico, en el caso de Euskadi ha sido un proceso de pertenencia estático. La historia se paró durante mucho tiempo, cuando entraba por la puerta la misma imagen de la muerte, del asesinato de más de 850 personas durante 50 y tantos años. Y ha encadenado 2 dictaduras seguidas. La primera, la de Franco, la segunda, la de ETA. Hannah Arendt explicaba muy bien lo que era el totalitarismo en un libro que se titula precisamente Los orígenes del totalitarismo. Dice, todos tenemos una idea particular de lo que, da igual, Avilés, Asturias, España, Euskadi, da igual, tiene que ser. La diferencia principal
es que nosotros no tratamos de elevar esa mirada particular a categoría de total. Y ETA tenía una mirada particular, una idea particular, la suya, de lo que tenía que ser Euskadi. Trató de implementarla, de hacerla total, para que todo el mundo viviera bajo los parámetros de definición de lo vasco que ETA tenía. Punto. Eso es todo. Desarrolló una estructura que pretendió imitar al IRA en Irlanda del Norte, que utilizaba el asesinato selectivo de personas, y durante 50 años tuvo el apoyo social suficiente como para haber cumplido 50 y tantos años. Si no llega a haber tenido ese apoyo social, seguramente hubiera desaparecido, como la Baden-Meinhof, como Estrella Roja, como las Brigadas Rojas, como otro tipo de movimientos de base marxista surgidos en los 60 en Europa, y que para finales de los 70 estaban básicamente todos ya diluidos, todos ya disueltos, con todos sus dirigentes detenidos o en la cárcel, y pasando ya, digamos que a las páginas de la historia, ¿no? ETA pasó pronto de los dirigentes que habían leído a Hegel a los dirigentes que no habían leído nada, de los que se fueron tras el golpe de Estado en el año 81 y se disolvieron con ETA político-militar, a quienes nacieron con una, digamos, educación emocional o cultural vinculada a la leyenda épica de la lucha antifranquista de la última parte de la dictadura entre el año 59 y la muerte del dictador en el año 75, cuando la realidad histórica había cambiado. Y eso creo, y aquí quizá peco de mi etapa política, pero perdón por ello, las sociedades, cuando no distinguen que los tiempos han cambiado, normalmente pierden pie con el recorrido de la historia. Y hoy Euskadi tiene en ese sentido otra prueba. La historia ha vuelto a cambiar. He hecho todos los esfuerzos posibles por intentar que la disolución de ETA me pareciera una mala noticia. Lo he intentado, lo siento, no me ha salido, me parece buena noticia. Sé que ha habido gente a la que le ha parecido mala. A mí me ha parecido buena, porque ETA dijo adiós, perdón aquí porque vuelvo a pecar de mi etapa, en la conclusión inicial de un proceso de paz iniciado por Zapatero, que termina el 20 de octubre del año 2011, y 6 años y medio, casi 7 después, anuncia que se diluye, que se va a la historia y ya, cierran, se acabó, la marca deja de existir. Por tanto, se ha abierto una nueva etapa. Creo que el cómic de Alfonso viene a contribuir, en la medida en la que la gente decida o decidáis, a apoyar algo que creo que es fundamental. Como la historia ha vuelto a cambiar y el capítulo que se ha abierto es distinto, la sociedad vasca hoy tiene que decidir entre la memoria y el olvido. No es mala tierra Asturias para decir que este es un país, España, nuestro, con una relación un tanto tensa con su memoria. La narrativa de su historia se escribe sobre determinadas bolsas de amnesia. Hay zonas en negro en nuestra historia a las que o bien un sector de la sociedad no mira a los ojos, o bien otro sector de la sociedad también y de la política en España no está cómodo en términos de conciencia con lo hecho por sus antepasados. Los estudiantes en secundaria no terminan de llegar nunca a la guerra civil, muy poca gente sabe lo que pasó en los años 30, casi nadie ha estudiado a fondo entre el 36 y el 75 en qué consistió la dictadura. Yo me licencié en Historia Contemporánea, aparece en el cómic en la universidad. Nunca vi la guerra civil, nunca vi la dictadura y no estudié termodinámica. Estudié Historia y además lo hice adrede contemporánea. Les dije a mis amigos, algunos que había dibujado, voy a estudiar contemporánea a ver si alguien me explica la guerra. Pues ni así. Por tanto, seamos honestos, tenemos una cierta relación tensa con nuestra historia. No estamos cómodos con ella como país, por sectores, con determinadas partes y capítulos de nuestra historia. Yo haría un llamamiento y termino para dejar al autor, que es a quien todos queremos escuchar esta tarde. Entre la memoria y el olvido se definen los contornos de una sociedad mejor o peor. Y de cómo ese balance termine decayendo hacia qué lado dependerá el tipo de sociedad en el que los niños, como mi hijo que tiene 9 años, y las niñas y los niños que están naciendo hoy en el País Vasco vayan a tener, qué tipo de vida vayan a desarrollar, qué contexto histórico vayan a recorrer en los próximos años y, lo más importante, qué posibilidades de repetición de este naufragio de sangre vuelvan a tener las próximas generaciones. A mí me gustaría que no tuvieran posibilidades de repetición, porque lo he conocido.
y sé de lo que es capaz un monstruo de este calibre, cómo puede llegar a distorsionar la vida de tanta gente noble y buena, y el daño que puede llegar a hacer. Por tanto, trabajaría en construir la Euskadi contraria a la que ETA soñó. Si ETA quiso una Euskadi pura, yo defendería siempre una Euskadi impura. Si ETA quiso una Euskadi étnica, yo me dejaría la piel por una Euskadi cívica. Si ETA quiso una Euskadi cerrada, yo abriría siempre las ventanas de Euskadi para tener una sociedad abierta. Si ETA quiso una relación entre los vascos de aislamiento identitario, yo apostaría por el mestizaje de identidades. Si ETA quiso rendir tributos de sangre a una especie de dios llamado patria, yo desnacionalizaría la política. Quitaría el componente de nación del debate. Si ETA quiso rendirle tributos de sangre a una idea de pueblo, yo no hablaría nunca más de pueblo en política, sino de sociedad, de ciudadanas, de ciudadanos libres e iguales. Trataría de dibujar los contornos sociales y políticos con los cuales nunca más vuelva a pasar nada parecido. Por tanto, los materiales ideológicos con los que se construyó esta bestia de 50 y tantos años, trataría de diluirlos en su significado, ganándole la partida política, ideológica e intelectual, que es posible. Otras sociedades europeas lo han hecho y se han autoprotegido, han creado una zona de seguridad para que nunca más vuelva a haber ni terrorismos, ni contraterrorismos, ni distancias estelares entre Irún y Bilbao, ni vallas insalvables, ni planetas distintos dentro de un mismo territorio, de un lugar llamado Euskadi, pequeño, 2 millones y pico de personas, en un espacio territorialmente también muy pequeño y con una excesiva, decía antes, concentración del peso de la historia sobre los personajes, dice bien Zapico, frágiles, y en el fondo pequeñitos, atravesando la sensación montañosa de las cosas, de un lenguaje muy pesado, de una realidad muy dura y de una sociedad que, les decía antes, creo que está hoy mejor que nunca, y es verdad, está hoy mejor que nunca, ¿no? Por tanto, creo que termino ya como patria de Fernando Aramburu, como películas y series que saldrán, como el cine, la literatura, los cómics, las novelas gráficas, el arte volverá a colocarse por delante de los partidos políticos y de las instituciones en el País Vasco. Y volverá a colocar en vanguardia un debate que fije la memoria, que la solidifique, que haga imposible que dentro de 40 años o 50 años ninguna otra generación de vascos vuelva a vivir nada de lo que hemos vivido. Fermín desde una perspectiva, yo de otra, en estos últimos años en nuestra vida en el País Vasco. Hay una frase de Stefan Zweig en una obra que para mí fue clave en ese laberinto vasco del que no sabíamos salir y donde no había luz, un librito que se llama Castellio contra Calvino. Castellio contra Calvino. Básicamente, fundamentalismo contra humanismo. El humanismo a priori pierde, pero de fondo gana, ¿no? Y la frase es: matar a un hombre para defender una idea no es defender una idea, es matar a un hombre. Creo que esa clave en el frontispicio de una Euskadi de futuro, yo creo que es el mejor puente que podemos construir y recorrer y cruzar para dejarles a nuestros hijos una Euskadi mejor y una España mejor que la Euskadi que nos dejaron y la España que nos dejaron a nosotros nuestros padres. Así que, si es verdad que el arte avanza por ahí, de nuevo, Alfonso Zapico se habrá vuelto a colocar en vanguardia, como tantas veces lo ha hecho, con la Balada del Norte, con Café Budapest, con La vida de Joyce y con todo lo que ha hecho un tipo que no sé si lo saben, pero es de Asturias y es uno de los grandes orgullos de mi vida, que un tipo de un pequeño pueblo un día apareciera en ella y la llenara como la ha ido llenando. Os dejo con él. Gracias. Muchas gracias a todos. La verdad es que esto es casi un accidente, lo de la presentación en Avilés, porque el libro salió ayer, casi no llega el libro, al final llegó, el libro está aquí, el autor también, los protagonistas también, y es increíble la cantidad de alegrías que a mí me ha dado el cómic, ¿no? Porque yo como autor de cómic, el cómic parece que es una profesión que es un poco accidental también, y yo con el cómic, a través del cómic, conocí a Edu Madina, fue con Café Budapest y fue también accidental, porque un día él en internet colgó que había leído el libro.
bueno, así nos conocimos, ¿no? Y así él me inspiró y continuamos esa relación y así conocí a Mariví el mismo día que conocí a Edu. Todo ha sido muy accidental en mi vida, ¿no? En este sentido. A través del cómic, bueno, luego Edu Madina con este premio que también accidentalmente ganó el premio nacional y que a mí me cambió un poco la vida, Edu Madina me prestó el epílogo de ese cómic. O sea que él estaba también presente y tiene un trocito de ese premio nacional, ¿no? También accidentalmente. Y con el cómic yo conocí a Fermín Muguruza hace poco, a Edu Madina hace un poco más. A Fermín Muguruza lo encontré también por accidente en Argel, en un festival de cómic, porque él era el autor del guión de un cómic que estaba nominado allí a un premio. Yo llegué allí con un montón de franceses que me dejaron casi abandonado, ¿no? Pues Fermín Muguruza allí me encontró, me apadrinó, me llevó de turismo por la ciudad, me invitó a comer. A mí se me acabó, yo no tenía dinero argelino, ni tenía tarjeta de crédito, ni tenía nada, también accidentalmente, y él pues me ayudó, ¿no? Fue generoso y ese fue el primer puente que Fermín construyó conmigo. Y accidentalmente también nos juntamos los tres, cuando Edu Madina habló con la revista Youth Down y quiso hacerle una entrevista, me lo dijo, yo dije que sí, habló con Fermín Muguruza y Fermín dijo que fuéramos. Y todo esto no tenía por qué haber pasado, pero al final sí que pasó, ¿no? Porque Fermín Muguruza no tenía por qué habernos llevado a su casa y habernos invitado a un café con leche en la cocina de su casa y haber hablado con nosotros una mañana entera. No tenía por qué habernos invitado a comer el menú del día en el restaurante de la plaza Urdanibía de Irún. Pero sí lo hizo, ¿no? Y todo esto pasó. Y ayer estaba en Bilbao y hablé con la televisión vasca y los periodistas me decían: ¿qué fue eso que pasó ese día tan extraordinario? ¿Qué sucedió en casa de Fermín Muguruza? ¿Qué fue lo que pasó en Irún? Y yo pensaba, pues fuimos, tomamos un cortado, fuimos a su casa, tomamos un café con leche, luego salimos, dimos allí una vuelta por el barrio, fuimos a comer el menú del día y nos fuimos. Y era todo fue todo tan normal, tan poco extraordinario, tan aparentemente tan poco merecedor de fabricar un libro con eso, ¿no? Y yo pensaba, bueno, yo me di cuenta de que al final lo extraordinario, lo increíble, y que le repito a todo el mundo, es que ir a la cocina de Fermín Muguruza y sentarse allí y hablar de música y tomar un café con leche era imposible, no podía ser. No podía ser, y hace 10 años hubiera sido imposible, y era algo que ni siquiera podíamos imaginar porque no podía ser, ¿no? Pero sin embargo, el primer día de invierno de 2016 lo hicimos. Fuimos allí, pasamos el día, tuvimos esa conversación tan agradable, tan poco extraordinaria, y yo que no soy vasco, yo que lo veo todo con ojos desde el exterior, ¿no? Para mí todo este libro ha sido un descubrimiento, porque incluso estos años tan negros del País Vasco, pues a mí me pillan un poco también accidentalmente, porque yo no soy de la generación de Edu, no soy de la generación de Fermín, no conozco tan bien el País Vasco, y pensaba que qué extraordinario era, ¿no? Que después de tanto tiempo pudiéramos ir a la cocina de este amigo, de esta persona, y sentarnos allí y hablar, ir a comer el menú del día, y antes esto era imposible, ¿no? Por eso, al final en el libro es verdad que habla mucho del pasado, habla mucho de los años 30, de la guerra civil, habla de los años de plomo, habla del joven Edu Madina, del joven Fermín Muguruza, hasta el final, hasta la página 194, todo es el pasado, la memoria. Y es muy importante, pero en realidad los protagonistas del libro casi ni aparecen. Y los protagonistas del libro son Unax, el hijo de Edu Madina, y son los hijos de Fermín Muguruza, que sí que aparecen en una paginita, aparecieron de casualidad allí. Estos son los verdaderos protagonistas, ¿no? Porque en realidad todo esto, y la gente en Euskadi hoy, está pensando en esto, está pensando en los hijos, en la gente que llega, ¿no? En los que han nacido ya, mucha gente ha nacido ya en el País Vasco desde que ETA no mata, y mucha gente va a llegar después y van a encontrarse con una Euskadi diferente, van a encontrarse con un escenario diferente, con actores y crecerá en un ambiente diferente, y esto es lo extraordinario, ¿no? Por eso el libro, aunque tiene una parte dramática, habla de una tragedia grande, tiene
tiene una carga de dolor inevitable, yo creo que es un libro luminoso y yo creo que se lee con optimismo, ¿no? Por eso decía Edu decía que lo habíamos hecho, que pensaba que lo habíamos hecho casi planificando, ¿no? Este libro no tiene viñetas, no tiene recuadros, los personajes son libres, los diálogos son libres, todo está abierto, ¿no? Bueno, pues yo ni lo pensé, salió así. Y la cubierta con ese azul tan luminoso también, que no sé muy bien por qué lo escogimos, pero parece que todo también es accidental aquí y invita a tener ilusión en el futuro, ¿no? Por eso es muy interesante. Este libro yo creo que nos dará grandes sorpresas y le agradezco mucho a Edu y a Fermín que me hayan prestado el material con el que construimos este puente. Quería preguntar si a la hora de hacer este libro tenías miedo de que se convirtiera, entre comillas, un poco en un panfleto publicitario o un panfleto político. ¿Dónde está la línea? Si te pasas o no, o no sé si me explico. No sé, bueno, yo siempre tengo miedo de que la gente lo entienda mal o de que la gente no le guste. Yo sé que este libro habrá gente que no le guste también. Pero bueno, este libro tiene una carga política importante porque habla de política, habla del País Vasco, habla de dos políticos en el fondo, porque Fermín Muguruza es un músico político y Edu Madina es un político muy músico también. Pero bueno, es interesante. Yo creo que meterse en jardines al final siempre es un riesgo que corremos, pero merece la pena, ¿no? Y en realidad yo intento siempre, en eso sí que me obsesiono. Yo creo que en La Balada del Norte, por ejemplo, que es un libro que habla de la Revolución de Asturias, también se corre el peligro de hacer un panfleto y yo quería huir de eso, ¿no? Y utilicé la misma técnica para hacer este libro. Igual que en La Balada del Norte dije, voy a coger este material auténtico de personajes, de diálogos, de la vida real, lo voy a meter aquí, el que lo lea, que piense lo que quiera. Esto es lo mismo, lo que pasa es que aquí es diferente porque además tengo el lujo de poder contar con los dos protagonistas. Son ellos los que me dan voz, son ellos los que me prestan la información, a veces incluso las imágenes, los datos, todo. Y el lector, pues, se aleja mucho, yo creo, del panfleto, sí. Bueno, yo como lectora a eso puedo dar una respuesta. Yo creo que no es un panfleto porque es un libro muy honesto. Es muy honesto porque el autor es muy honesto y lo podemos ver a lo largo de su recorrido, de sus obras, pero las dos personas que son protagonistas tienen una honestidad a lo largo del libro impresionante. Y hoy, que esto escasea mucho, pues nos aleja mucho de ese posible riesgo panfletario. Y lo digo, al leerlo lo notas, ¿no? Lo que me parece que es curioso es el título de Los puentes de Moscú. ¿De dónde sacasteis? Venga, ya lo cuento yo porque Zapico lo ha contado hoy 6 veces y va a repetirse. No, hay un momento en la entrevista que yo le hago a Fermín donde él habla de las heridas internas de la sociedad vasca por la violencia, que dice, bueno, creo que hace falta la construcción de puentes entre orillas lejanas, ¿no? Dice, en euskera tenemos una palabra muy bonita, que yo estoy de acuerdo, lo es, para definir a los constructores de puentes, que se dice en euskera subigileak, los constructores de puentes, ¿no? Estuvimos dando bastantes vueltas, al final hay una parte muy en clave de humor donde Zapico se dibuja diciendo la izquierda abertzale está dispuesta a hacer concesiones en las negociaciones, pero va a ser duro y tal. Bueno, estuvimos discutiendo bastante sobre el título del libro. Yo estaba muy pesado, me mandaron básicamente, con perdón, y creo que ya no hay prensa a tomar por culo, cuando les insistí tanto en que se titulara La línea del frente, que es una canción de Cortatu. Creo que la línea del frente tiene dos visiones, a ambos lados de la línea del frente. Se puede ver seguramente un paisaje igual desde puntos de vista distintos, ¿no? Pero entre que a Fermín no le hacía mucha gracia por insistir en la idea de Cortatu, con la que yo creo que quiere ir ya soltando distancia, y entre que hay un libro ya publicado con ese título que también tiene que ver sobre ETA, que tiene que ver con ETA, etc., Alfonso dijo, a mí me gusta mucho la idea de puente y tiene que estar. Y por tanto, como el autor soy yo, la voy a poner y punto. Y dijimos, vale. Y luego Moscú, porque Fermín vive en una plaza en Irún al que le llaman la Plaza Roja de Irún, que coloquialmente fue girando de Plaza Roja hacia Kremlin, Moscú, y ha dado nombre al barrio.
y por eso son los puentes de esa conversación entre Fermín y yo en aquel momento diputado del Partido Socialista, víctima de ETA, Fermín, ex cantante de Cortatu, Negu Gorriak, antiguo candidato de la izquierda abertzale al Parlamento Vasco, latitudes ideológicas muy distintas, construyendo una conversación que Fermín ve en forma de puente de Moscú, porque todo el mundo le llama Moscú, a la plaza, ¿no? Lo cuenta muy gracioso. Aparecía una estrella roja en el suelo que la borraban y volvía a aparecer, y dice Alfonso, como las caras de Belmez. Sí, a mí me llamó, Pilar. no lo he leído, pero me llamó la atención cuando hablaba Alfonso, que hablabas que los protagonistas eran de verdad los hijos de Edu, el hijo de Edu y los de Fermín. ¿Lo hiciste pensando en ellos? Bueno, no es que lo hiciera pensando en ellos, pero en realidad yo cuando estaba dibujando, desde que empecé a dibujar el libro, en la página 7 ya vemos la guerra civil. Y yo dibujaba la guerra civil, luego dibujaba los años 70, los años 80, pero yo estaba pensando siempre en ellos. Porque además yo estoy dibujando ya el libro es un trabajo de un año, desde desde el invierno de 2016, desde que nos juntamos, hasta ahora. Y claro, es que esta Euskadi en la que yo estoy dibujando no tiene nada que ver con la de ahora, con la actual. Y la actual, es verdad que a mí lo que me preocupa en la actual es sobre todo eso, ¿no? El hijo de Edu, los hijos de Fermín Muguruza, y yo creo que a ellos también. Y yo creo que la gente, de hecho, con la que he hablado en el País Vasco, porque además he ido, según íbamos haciendo el libro, que era un libro vivo, yo se lo iba enseñando a ellos, y además iba preguntando cosillas también por ahí a vascos, a gente que vivía allí, gente con la que yo trabajo, a los editores que son de Bilbao, les iba enseñando cosas, y yo sí que noto que a la gente en el País Vasco ahora está preocupada por eso, por los hijos. La gente de la generación de Edu y de Fermín tienen esa carga, van a tener que soportarla, van a tener que tirar para adelante con ella, y tienen esa carga de la memoria, pero lo que les preocupa son los hijos, ¿no? Y yo creo que no quieren para sus hijos la Euskadi en la que ellos nacieron y que ellos vivieron. Y esto es lo interesante. ¿Les preocupa cómo les van a contar la Euskadi de atrás? Principalmente yo creo que les preocupa que no la vivan. Esa Euskadi que ellos vivieron, yo creo que Edu, Paunax, no quiere esa Euskadi en la que él creció. Quiere otra, diferente. Y luego, pues es lo que dice Edu, pues claro, pues como se cuente, pues esta es la batalla pendiente, lo de la guerra de la memoria, ¿no? Pero es verdad que siempre es 1000 veces peor el olvido que la memoria. Yo creo que la memoria de los vascos está ahí y tienen que cargar con ese peso, que es un peso muy doloroso para la gente para los adultos, para la gente que lo vivió, para la gente que lo sufrió, pero así todo yo creo que están dispuestos, la gente en Euskadi yo creo que están dispuestos a cargar con ese peso y a compartirlo y a traspasarlo para lo que queda, ¿no? No, una anécdota que mi hijo me dice: oye papá, tú me has explicado que ser de izquierdas es pensar más en los demás que en uno mismo, ¿no? Digo, sí, yo creo que ser de izquierdas es pensar más en los demás que en uno mismo. Me dice, ¿y el hijo de Fermín es de izquierdas? Digo, no sé, pero conociendo al padre yo creo que sí. Y me dice, ¿y te ha dicho algo de que él aparezca dibujado y yo no? Digo, Unax, ya te dije que no se puede ser de izquierdas todos los días. Sí, Manuel. Edu, Sí. ¿qué has sentido cuando has visto la retirada total de ETA, en el caso de que aparentemente no se... No, una sensación muy buena. En realidad yo diría que la fecha importante, la que nos removió de verdad, yo creo que fue el 20 de octubre de 2011, porque allí fue cuando ETA dijo adiós y ya teníamos información de sobra de que aquel cese definitivo era un cese definitivo de verdad, ¿no? Era un proceso de paz muy seguido bueno, yo en aquel momento era secretario general del grupo, estaba permanentemente preguntando, del grupo parlamentario socialista, perdón, estaba bastante encima del tema. Teníamos todos la información de que era el final. Así que aquello fue, el cómic lo cuenta, muy emocionante, muy emocionante. Pero la disolución del otro día, yo diría que ha tardado 6 años y medio y no llegó antes, porque al gobierno central no le ha preocupado que llegara antes.
porque también sabía que la fecha importante fuera el octubre de 2011. Pero podía haber llegado hace 3-4 años su disolución. Básicamente lo que siempre dijimos es que ETA pare de matar, entregue armas y se disuelva. Paró de matar, entregó armas, se ha disuelto. Yo diría que es una victoria completa y total, de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado haciéndolo muy bien, de una sociedad que lentamente empezó a despertar, de grupos pacifistas que lo hicieron muy bien y de un proceso de paz que fue muy importante, el iniciado en 2006 hasta el año 2011 y que hizo que el final fuera ordenado. Lo peor que puede pasar con una organización terrorista es tener un final desordenado. Vamos a decir descontrolado. Si queréis, no controlado por sus dirigentes. Y aunque nunca hubo riesgo, porque ETA fue siempre una organización bastante vertical, jerarquizada, vamos a decir que poco asamblearia, estos no son como algún partido de un militante un voto. Allí no tienen un voto cada militante. Hay una línea clara de directriz y no hubo riesgos de fisura, excepto quizá en el atentado de la T4, donde una parte de ETA lo hace sin conocimiento de la otra, aquel atentado que murieron 2 personas en el aparcamiento en diciembre, muy poco, pues creo que fue un 29 o un 30 de diciembre, ¿no? Ese final ordenado lo consigue ese proceso de paz. Entonces la disolución del otro día vino a consagrar la sensación positiva que teníamos de que esto había terminado. Yo creo que no tiene vuelta atrás de ningún tipo, para nada. Lo que sí creo, y esto ya lo reivindico solo, pues como lo que soy un ciudadano en esta etapa de mi vida, que estaría bien que tuviéramos claro qué tipo de país quiso ETA para hacer justo el contrario. No olvidar que quiso para hacer justo el contrario. Lo que he dicho antes. Lo contrario de lo que ETA soñó. Para hacer imposible la creación de condiciones que mañana permitan aparecer de nuevo un proceso, no igual, pero de violencia organizada, de terrorismo organizado en el seno de nuestra sociedad. Y esto pasa a mayor distancia de la palabra patria, de la teología política, de las naciones, de las purezas, de las identidades milenarias, de los pueblos oprimidos, mucho mejor. Cuanto más lejos esté este país de todo eso, mejor. Es como estar lejos del siglo XIX. En esta etapa de globalización, de repliegues identitarios, de Le Pen por aquí, de Trump por allá, aparecen muy pronto estas flautas de Hamelin, estas melodías dulces, que con una frase resuelven todo. No se preocupe ante la complejidad del mundo que usted es vasco. Solo vasco y todos los días vasco. O francés, o catalán. Usted no se preocupe con la globalización financiera, la desregulación, la complejidad de las relaciones globales, que usted es catalán y eso ayuda a un huevo a vivir. Bueno, yo lo he dicho alguna vez, Nino le veo por allí, Víctor, pues, me lo habrán escuchado, yo solo soy Eduardo Madina y hay días que ni eso. Por tanto, la sobrecarga de identidades me parece un mal camino. Pero en términos de lo vivido, la verdad es que antes lo estábamos comentando, si llegamos a haber planificado, todos, incluida Astiberri, la salida de este libro por calendario, no nos sale. Así de bien. Así que los retrasos de Zapico por la balada del norte, la Revolución de Asturias, etcétera, bienvenidos sean, porque creo que ha llegado en un momento enormemente oportuno, precisamente por esta buena noticia, la disolución de ETA. Se nota en mi etapa de diputado porque me haces una pregunta y te suelto un mitin aquí. Y preguntarán siempre por lo mismo, ¿no? Pero me gustaría que pudierais explicar un poco, yo ya sé los protagonistas, que son protagonistas, porque sois los protagonistas, pero sí que me gustaría que pudierais explicar un poco, porque en la construcción de relatos muchas veces la presencia de las mujeres se invisibiliza, ¿no? Y vemos construcción de relatos de muchos procesos históricos importantes, donde parece como que las mujeres no hayamos estado allí. No lo he leído, lo voy a leer, ¿no? Pero sí que, por ejemplo, cuando leí Patria me gustó mucho por esa perspectiva desde el punto de vista del sufrimiento de las mujeres, de la aportación de las mujeres, de la participación política de un sitio y otro también de las mujeres, y quería un poco pues que pudierais contar vuestra cómo veis la participación de las mujeres en todo el proceso que contáis en el libro. Vale. Bueno, en el libro sí que salen mujeres y además aparecen. El libro está lleno de pequeños detalles. Los protagonistas, como son Edu y Fermín, yo los conocía a ellos, bueno, claro, los protagonistas son los que son, ¿no? Porque eran los que yo conocía,
los que accidentalmente me encontré y que se prestaron a ello. Pero luego es verdad que todo el libro está lleno de personajes y de pequeños detalles y de mujeres importantes para el libro, para la historia y para los protagonistas también. Y ahora, por ejemplo, me da un poco de pena y ahora sí recuerdo que al principio del libro uno de los detalles importantes, por impactante, por lo que toca la fibra sensible del lector, no solo de Edu, sé que le toca la fibra sensible, pero aparece una niña cuando estoy hablando poniendo en contexto al lector, porque no quiero decirle Edu Madina, que al lector le suena de verlo por la tele, Fermín Muguruza, el cantante de Cortatu. Quiero poner en contexto todo, ¿no? Al personaje, a la persona, y entonces tiro para atrás. Voy a la Guerra Civil, hablo de los abuelos de Fermín Muguruza, que cruzaron a prisa y corriendo el puente que une Irún con Hendaya y pasan corriendo con los críos en brazos. Esos críos son los padres de Fermín Muguruza, pero ellos no lo saben en ese momento, claro. Y luego también hay una escena en la que hay una niña en un caserío de Zamudio que mira al cielo, ve pasar unos aviones. La niña no sabe que esos aviones son los Junkers alemanes que van a Guernica a bombardear. Y en ese momento la niña mira al cielo y de hecho sale en el diálogo de la página, dice la niña, no dice nada, pero piensa qué pequeños somos, ¿no? Porque ve los aviones pasar por encima y piensa qué pequeños somos. Bueno, pues eso realmente sí que pasó así, y se lo contó la abuela de Edu Madina y yo lo puse en el texto, ¿no? Yo sé que la abuela de Edu Madina se murió hace 3 semanas, creo, y casi ve el libro, casi ve el libro. Y sí que es no es que el detalle o la información o esta mujer que en la página que yo dibujé era una niña fuera importante, es que era importante para el protagonista, y lo que dice además era muy importante para mí, y porque esta es la historia que me gusta a mí, ¿no? No la que salen en los libros de texto con las fechas diciendo simplemente los alemanes bombardearon Guernica Esto es una niña que estaba realmente allí en Zamudio mirando al cielo y vio pasar los aviones. Y pensó eso, pero no dijo nada. Y luego yo lo dibujé y está en este libro. Y esto es historia también. Yo, por volar, a partir de lo que ha dicho, y sin querer estar de moda, o sea, de estar conectado con la moda, yo ya no tengo nada de eso. Creo que toda la deshumanización en Euskadi ha sido masculina y la humanización ha sido femenina en estos últimos 30, 40 años. El legado de dolor y de drama vivido, quienes se han hecho cargo han sido mujeres, la mayoría de ellas anónimas. Yo creo que la cara de la sociedad vasca, como protagonista de la frase de Luther King, pues, ¿te acuerdas de esa frase, la indiferencia de las buenas personas? Como responsable de la continuidad instalada en el tiempo de una banda violenta o terrorista, yo creo que tiene cara y rostro femenino, porque pude ver muchos funerales en mis primeros años en juventudes socialistas, militando en Euskadi de forma activa y colaborando con grupos pacifistas. En muchos funerales la soledad de las mujeres, que yo no sé si es lo que ha retratado Aramburu en Patria, pero sí sé que está por retratar. Es decir, el legado de dolor, quienes se han hecho cargo han sido mujeres. Hay una escena muy poco conocida, que la relató alguien en algún periódico hace algún tiempo, pero que ha pasado desapercibida, como 1000 microdetalles que seguramente construyen la intrahistoria más intensa o con mayor significado o carga de definición de todo lo que allí nos ha pasado. ¿Recordáis a Juana Chaos, terrorista de ETA, que en la etapa del proceso de paz se puso en huelga de hambre, estuvo a punto de llevarse todo aquello por delante? Tuvo que tomar el gobierno una decisión de acercarlo a un hospital cárcel cerca del País Vasco. La tomó concretamente Alfredo Pérez Rubalcaba y se montaron, me parece que 7,5 millones de manifestaciones contra aquella decisión en Madrid. Bueno, de Juana Chaus fue un militante de ETA sanguinario. Según las investigaciones policiales y algunas decisiones judiciales, algunas sentencias judiciales, es el responsable del asesinato de más de 20 y tantas personas, entre otras de un joven erchaña que había sido compañero de promoción de Juana Chaus, que fue erchaña antes que Tarra, a quien mata formando parte de un comando.
La madre de Juana Chaus tiene, no sé si es demencia senil, un problema de pérdida de memoria, y vive en una casa en su pueblo, en Guipúzcoa, en soledad, porque su hijo está fugado, escondido con algún comando beta en algún lugar de Euskadi o de Francia. Y todas las mañanas llega una mujer a cuidarla, la madre del joven que de Juana Chaus mató. Todo eso tiene indudablemente rostro, no lo digo femenino en una atribución de roles ni nada de eso, sino una atribución de valores que han sujetado un drama causado en el interior de una sociedad como es la vasca, que es una sociedad extenuada y durante mucho tiempo deshumanizada, de testosterona y de posicionamientos básicamente orientados a hacer que la sociedad fuera una sociedad imposible, ¿no? Mi sensación es que la cultura, y lo hemos comentado también antes, ya no me acuerdo con qué medio, porque nos hemos hecho 70 medios, Alfonso y yo, en uno de ellos lo he dicho y sin miedo a repetirme lo digo, ¿no? Yo creo que la creación cultural avanzará en ese sentido, aportando lo que a veces los partidos, por las dificultades del debate político, de los pactos institucionales, no digo porque no quieran, sino por las dificultades que el debate deliberativo en política tiene, la cultura no tiene que pactar más que con su propia honestidad, igual que Alfonso ha hecho aquí en este libro, y avanzará por ahí. Yo recomiendo ahí en ese sentido un libro de Gabriela Ibarra, que se titula El Comensal. Ángeles González Sinde ha hecho la adaptación de guión y ya tienen, va a película de cine, me parece que ruedan ahora, después de verano, ¿no? El Comensal es de Gabriela Ibarra, a cuyo abuelo ETA secuestra y asesina porque se niega a pagar aquello que llamaba ETA el impuesto revolucionario. Y ella asiste como una niña, ve entrar al comando en su casa, ve a su abuelo que se lo llevan y ya no vuelve a verle nunca más. Y lo cuenta desde una perspectiva femenina, ¿no? Yo creo que esa es una aproximación mejor y creo que el papel que han jugado, esos valores más femeninos que masculinos, han sido la clave de que el aire fuera respirable en una Euskadi de aire que de natural debería ser respirable. En el cómic hay mucho protagonismo femenino, incluso en personas que son hombres, porque los valores y las actitudes que en algunos momentos destila la obra de Zapico tienen naturaleza femenina. No solo en mi abuela, en la madre de Fermín, en la mujer de Fermín, en el papel que juegan, sino en lo que se está construyendo, ¿no? Yo creo que es una Euskadi más femenina, la que nació a partir del 20 de octubre del año 2011. A lo mejor por eso nos gusta a todos más, y por eso es una Euskadi mejor. En cualquier caso, me parece una buenísima pregunta. Y una buena respuesta. Alfonso, ¿cómo conoció a Fermín? Yo no he leído el libro, lo hagamos así ahora, o sea que no sé si la historia de cómo tú conociste a Fermín Muguruza está recogida en el libro, supongo que sí. Y quería preguntarte qué relación habías tenido con Fermín Muguruza en la época política e incluso en la época musical. Una pregunta que me surge a mí, yo que estoy en Bilbao también, y me gustaba el rock radical vasco cuando era joven, era cómo desde las juventudes socialistas, o alguien como tú y como el resto de gente joven, vivía ese rock radical vasco, incluso cortado, un grupo musical histórico, sí, con mucha imagen, y qué relación había, y cómo conociste a Fermín, en qué etapa, y supongo que tendríais un feeling especial para volver a reuniros en segundo. Mi generación nace en un momento concreto que es a mediados de los 70, finales de los 70, en esa Euskadi. Y en una etapa predigital, pre-red, pre-todo. ¿Qué se hacía allí? Eso, no se hacía nada más. Sí, algunas otras expresiones musicales, pero básicamente en términos de música rock no había nada más. Por lo tanto, lo escuchábamos un poco porque no había más. No teníamos dinero para viajar a Londres a comprar vinilos de los Who, ni de los Cure, ni de Joy Division, que son los grupos que me gustan a mí más, digamos, ¿no? Por poner ejemplos. Y era lo que teníamos allí, las cassettes que rulaban copiadas todas en el instituto, en TDK. Ese era el sonido que teníamos, el de Cortatu, el de La Polla Records, el de Barricada, el de Scorbuto, el de RIP, el de Cicatriz, los grupos de allí. La mayoría de todos estos están muertos por la heroína y las drogas. No es el caso de Cortatu, están todos bien, pero en otros grupos fue dramático, ¿no? Por tanto, lo escuchábamos de una manera un poco inconsciente o consciente, pero formando parte del paisaje inmediato de tu vida, y como tal
luego cantado. Luego hay algunas canciones muy icónicas, Sarri Sarri, que rinde tributo a Joseba Serranaindia. Joseba Serranaindia es un tío de ETA, político militar, lo meten en la cárcel, va a tocar Imanol a la cárcel y a alguien se le ocurre que se puede fugar de la cárcel metido en el bafle de sonido, y acaba el concierto y le dicen métete en el bafle, se mete en el bafle y se fuga. Y al día siguiente faltan 2 en la cárcel, se dan cuenta, y es una de las fugas más famosas de un tipo de ETA político-militar, que es un escritor al que luego el gobierno de Patxi López en Euskadi le dio un premio por escribir en euskera, etcétera, ¿no? Que por cierto, ayer estuve de concierto en Madrid con Fermín Muguruza, por eso estoy un poco espeso, por mi culpa, no por la de Fermín, pero por el concierto que me contó que a Joseba Serranaindia le ha encantado también el cómic, ¿no? Por tanto, era una relación de paisaje inmediato. Yo le conozco cuando Julio Meden un día me llama y me dice, oye, mira, queremos hacer una película que se titula La Pelota Vasca, donde quiero que hablen 100 personas y quiero que estés sí o sí, y grabamos cuando quieras y tal. Bueno, yo justo ahí tuve el atentado de ETA, fue en febrero, y rodé a finales de marzo, principios de abril, prácticamente nada más salir del hospital. Y la presentación fue en septiembre. Él tenía que ir rápido por tiempos, y en septiembre Fermín también aparece en la película y nos vemos por primera vez y hablamos por primera vez en la presentación de La Pelota Vasca de Julio Meden en septiembre de 2000, yo creo que de 2002, en el Cursal en San Sebastián. Él estaba en un momento con dificultades para una gira, le habían censurado varios conciertos, al gobierno de Aznar en aquel momento le había dado por decir que Sarri Sarri era una canción de apología del terrorismo, le prohibían cantar en muchos sitios. Me acerqué y le dije la verdad, dije, mira, yo, si quieres que lo diga públicamente, lo digo, como lo han hecho varios dirigentes de mi partido en Euskadi, pero me parece una barbaridad lo que están haciendo con la censura constante, este gobierno de censuradores de Aznar, y no tengo problema en la próxima rueda de prensa que me toque o lo que sea, decir que tienes toda mi solidaridad y que estoy en contra de que te prohíban. Yo creo que él se quedó un poco, no sé qué le sorprendió eso que le dije. La verdad es que aquel día ahí se construyeron bastantes puentes. Vi a la hija de Ernest Lluch hablando con Arnaldo Otegi. Vi al hijo de un concejal de UPN que sale en la película, un concejal al que mata ETA en Navarra, hablando también con miembros de la dirección del Batasuna. Fue un día donde todos nos mezclamos ahí en un sitio así, no más grande que este, en San Sebastián. Algo empezó a crearse allí. Y yo creo que ese fue el primer día que nos vimos Fermín y yo. A partir de ahí, el día que me da por llamarle, le dije, oye, mira, a mí me apetece hacerte una entrevista en Juntao, ¿no? Ya, supongo que tendrás 1000 peticiones y yo soy el último en atenderla, porque yo ni soy periodista ni soy un diputado del PSOE que te llama y estarás flipando, ya lo entiendo, pero me dice, no eres la última, eres la primera. Digo que no a toda, pero la tuya la quiero hacer. Y entonces a partir de ahí se desencadena todo lo que Alfonso ha contado. La relación con él, bueno, a mí la verdad es que nos llevamos muy bien, me cae muy bien. El clima es bueno. Hola, Capico. Bueno, todavía no llegué el libro, acabo de mercado. Tengo un par de preguntines para los dos. Y yo quería preguntarte si te fue muy difícil un taller en el maniqueísmo de los dos yaos, de las dos partes, donde todos los españolistas eran unos opresores y todos los militantes de la izquierda abertzale eran unos terroristas. ¿Cómo fue ese equilibrio que tuviste que buscar? O no hay, no sé porque no lo sé, todavía no lo leí. Igual os cuento que estás más decantado hacia una parte, que conociéndote y los otros cómics anteriores probablemente no. Pero tuviste la tentación de caer en ese maniqueísmo de lo políticamente correcto y del discurso oficial que durante todos estos años había. Y para Edu, acaba de falar él agora de la censura que tuvo Fermín. Fermín y bueno, con Negu tuvieron también problemas con una letra, la de Eustelkeria, con Galindo, efectivamente. Yo estuve en el concierto en el que hubo que apoyarlos y sacar terres para que pudieran pagar el juicio y todos esos costes, pero querría reaccionarlo por lo siguiente. La semana que viene entra un rapero en una cárcel. ¿Qué reflexiones te produce esto, no? Después de 20 años de que pasaron estas cosas con Fermín y de que la semana que viene Baltoni vuelva otra vez a tener este tipo de problemas por yetres. Hace no mucho César Strawberry, el cantante de Defcon 2, tuvo un proceso judicial abierto, entre otras cosas, por tweets, uno de ellos que me citaba a mí. Dije públicamente que me parecía una barbaridad, que no me sentía para nada ofendido, que eso sí, el chiste me parecía una mierda, pero
que no contaran conmigo para reforzar el procedimiento judicial contra la libertad de expresión de ningún artista. César lo agradeció bastante porque le pilló en plena vista oral en la Audiencia Nacional. Con César me he saludado 2 veces, no le conozco tanto como a Fermín, ¿no? Bueno, yo, vamos a ver, creo que este país, desde la Ley de Seguridad Ciudadana, que yo la conozco a fondo porque la llevé yo en su momento junto con otro asturiano, Antonio Trevín, por parte del Partido Socialista en el Congreso de los Diputados, creo que este país ha entrado en un proceso de retroceso de libertades, no solo de expresión, sino todas las constitucionales. Expresión, información, reunión y manifestación. Y que además está hecho adrede por parte de esa ley. Es una señal al Poder Judicial de endurecimiento de este tipo de penas. Y lo que está pasando con los artistas que están siendo censurados, que han asumido o están metidos dentro de procesos judiciales y van a terminar en la cárcel, lo puedo decir más alto pero no más claro. Me parece una barbaridad y una injusticia. Y creo que hace falta que alguien llegue, cambie esa ley y que se reequilibre la relación existente en términos jurídicos entre la libertad de expresión y los delitos contra el honor. Hay honores muy sensibles para algunos y otros que da igual, por ejemplo Jiménez Los Santos, que ha pedido bombardear Cataluña. Vale, si Jiménez Los Santos permite, que ya sé que es un actor, que Jiménez Los Santos no existe y ya sé que es un actor con un guión y tal. Pero si Jiménez Los Santos ha dicho que hay que bombardear Cataluña y no pasa nada, no puede pasar algo tan grave como 6 o 7 años de cárcel por una canción. Esto, en fin, me parece bastante evidente, ¿no? Así que, bueno, creo que te he respondido. Si me mojo más, me ahogo. ¿Sí? Estamos hablando de lo accidental, y en la cocina de Fermín Muguruza, yo estaba hablando con Edu y le estaba hablando de que yo venía de Francia, había estado en Francia el anterior, paré en Irún, luego iba para Bilbao y yo estaba contando que iba a Avilés y empezamos a hablar de Maribí. Y allí Fermín Muguruza estaba como, bueno, ¿esto de qué cojones hablan? No me entero de nada. Y yo le dije a Fermín, tú no conoces a Maribí, pero conoces a Xune, que es la oposición de Maribí. Y entonces ahí me di cuenta de que en el fondo, pues eso, hay puentes. Es verdad que hay puentes, aunque sea de otra forma, ¿no? Y sobre el maniqueísmo del libro, tienes que leerte el libro porque yo estoy seguro de que te va a gustar, porque no hay maniqueísmo posible en el sentido de que el libro casi no lo hago yo, porque lo hacen ellos, porque como es un tema que cuando hablamos de toda la materia que está dentro del libro, para mí era tan desconocida, cada personaje, cada fecha, cada anécdota, cada tragedia, para mí era casi tan nueva que yo tenía que tirar de ellos constantemente. Y de hecho cuando yo tenía problemas porque pensaba, si digo esto, no sé si estoy metiendo la pata o no. Entonces lo que hacía era, llamaba a Fermín o le escribía, y luego, en el libro verás, este libro juega mucho, hay una técnica, un recurso en este libro que yo no utilizo mucho, pero aquí sí, y es lo de las cabecitas con bocadillo. Cuando yo dudo, cuando no sé algo, pongo una cabecita con un bocadillo. Entonces cuando yo no sé, por ejemplo, por ejemplo, yo vivo en Francia y para mí Bayona es Bayón, pero como Fermín dice que Bayón es Bayona, pues pongo la cabecita y sale Fermín Muguruza diciendo, fui a Bayona, y Iparralde, y patatín, y patatán. Digo, pues mira, que lo cuente él, le voy a dar voz. Y así el lector lee el relato de los dos protagonistas. No es lo que yo cuente, donde yo manipule, donde yo seccione la información. Lees lo que ellos te dicen, lo que ellos te cuentan. Y bueno, yo creo que te va a gustar, tienes que leerlo. Cuando yo decía antes lo de la honestidad, ahora tiene que ver con esto que dice Alfonso. Yo creo que Alfonso no juzga en ningún momento nada. Esto que es tan habitual hoy de juzgarnos unos a otros, etiquetarnos. Él esa honestidad la pone en que no hace en ningún momento, no se coloca en una situación de poder para juzgar ninguna situación. La describe con mucha honestidad. Eso es lo que yo detecto del libro. Quería alguien la palabra. Sí, Josécho. Me pareció muy interesante lo que decíais antes y me gustó una referencia que hacía Edu a la línea del frente y a esas dos visiones de la línea, que me imagino que es lo que se refleja en el libro. Pero hizo Alfonso una referencia a la memoria y me gustaría conocer el punto de vista de los dos sobre cómo se compagina la memoria, el que no se olvide lo que pasó,
con el hecho de la reconciliación entre esas dos posiciones que permitan que la convivencia en Euskadi y en el resto de España, también entre nosotros, los vascos, digamos, vaya en cauce normalizado. ¿Cómo se puede hacer eso? ¿Cómo lo veis? Y me parece que es interesante la opinión de un asturiano que ve esto desde fuera, pero que va allí y lo vive en directo. Porque a lo mejor desde fuera vemos cosas que no veis desde dentro, o viceversa. Pero me gustaría conocer vuestra opinión sobre esto. Y sobre qué lección se puede sacar de lo que pasó allí, para que no se repita allí o en otras partes de este país. La que sea, no sé si puede ser Cataluña o en otras, pero las conclusiones y las apelaciones a los pueblos perdidos, castigados por otros opresores, son permanentes últimamente, y a lo mejor es algo que tenemos que aprender. A ver, yo no creo que la sociedad vasca esté hoy para llenar el enorme significado de la palabra reconciliación. Creo que no está preparada para llenar el enorme tamaño que tiene esa palabra. Creo que sí está, y de hecho está en ello, para una palabra aparentemente más humilde, más ligera, si quieres, más en minúscula, sin tanto significado por dentro, que es convivencia. Es una sociedad que no convivía, que estaba partida por la mitad y ahora está empezando a convivir. Esa convivencia nunca es solo horizontal, en el sentido de que una sociedad que viene de procedencias distintas ocupa de forma armónica un mismo espacio en una misma época, que también. Convivir es convivir con la historia y los pesos del pasado de todos los que hoy viven allí. Por eso no hay convivencia posible sin memoria, porque las personas somos nuestra historia, va con nosotros. Lo que nos dota de significado seguramente es el itinerario de nuestra vida. Por tanto, no podemos hacer una especie de ley de amnistía y de punto final con nuestra propia historia para empezar de cero en términos adanistas. Nuestra historia, toda la de todas las partes, tiene que convivir. Y eso implica algunos ejercicios que no son fáciles, no son sencillos. Yo no utilizaría la palabra sacrificio porque creo que esa ya la usamos mucho, ¿no?, en el pasado, pero sí ejercicios que generan un cierto esfuerzo. Por ejemplo, hay que aprender a ver dolor en campo ajeno. Hay que aprender a ver dolor en campo ajeno, porque lo ha habido. El otro día hay una entrevista de Pili Zabala, hermana de Zabala, asesinado por los GAL, mano a mano con Amedo, uno de los dirigentes de los GAL, y hablan. Y Pili describe a Amedo, y Amedo describe a Pili Zabala. ¿Hay dolor en las víctimas del GAL? Claro que sí. Yo, por ejemplo, soy afiliado de un partido que decidió ya hace muchos años, tantos como 20, que las víctimas del GAL eran víctimas del terrorismo. Eso lo hizo el Partido Socialista. No lo hizo el PNV, no. Esto está interiorizado. Lo propuso y todo el mundo está de acuerdo. Por tanto, ¿hay dolor en campo ajeno? Lo hay. 2. Lo que he dicho antes, que aquí sé que peco de mi historia, como tú, de actividad política, ¿no? Pero creo que hay que ahuyentar como si fueran virus los materiales que inoculan este tipo de posibilidades. Lo de Goya, ¿sabéis? El sueño de la razón produce monstruos. Esto quiere decir que cuando la razón se duerme, aparecen los monstruos. Ayer fueron unos y hoy son otros. Le Pen, Trump, los de Holanda, el Brexit, lo que hemos visto hoy en Italia, un pacto entre las dos extremas posiciones para básicamente que no entren más inmigrantes en Italia y echar a los que están dentro. Punto. Eso es todo. Una Italia pura para los italianos puros. Eso es todo. Eso conduce a malos caminos. Por tanto, yo diría a tu pregunta, para no alargarme, la reconciliación es de futuro. Hoy estamos seguramente en un estadio más cercano, conviviendo, y la convivencia solo es posible con la historia de los protagonistas del tiempo presente, porque no la podemos borrar y hay que incorporarla. Yo creo que esa incorporación de la memoria, la sociedad vasca y la española, en mi opinión, lo necesita. Lo necesita para reconciliarse con su pasado y poder convivir. A mí no me gusta el esquema de
de relación con la historia de la sociedad española. No digo de toda, digo de partes de la sociedad española, que han querido hacer este discurso de no reabramos heridas, dejemos las fosas estar donde están, porque ¿para qué reabrir? No, están abiertas, lo que hay que hacer es cerrarlas, porque están abiertas en canal. Y hay una parte de la sociedad que tiene una relación asimétrica con su memoria y con la justicia hacia esa memoria con respecto a otra parte. Hay honores y olvido. Y entre el honor y el olvido, normalmente las sociedades a veces se tropiezan. No tiene que haber ni tanto honor ni tanto olvido, sino algo más horizontal, más nivelado. Aquí creo que algo de eso hay en juego, ¿no? Memoria, seguramente, y convivencia. Yo ahora creo, a tu pregunta, que estamos ahí. No sé si tengo mucho más que añadir, porque, bueno, José Chu decía que era interesante ver cómo lo ve un asturiano. A mí es verdad que falta información, porque yo aquí, para mí es un descubrimiento todo esto, ¿no? Y lo que sería interesante, volviendo otra vez a lo importante que es lo de los hijos, los que vienen detrás, lo interesante será que dentro de X años los hijos de Fermín Muguruza o los que vengan detrás no digan: bueno, es que en Euskadi solo se estudia la historia hasta 1975 y luego ya no se estudia más, ya no existe más historia. Bueno, pues lo interesante será que no pase eso, ¿no? Que la memoria abarque todo. Y lo importante también será que aquí es un poco donde ya es la batalla que queda, el espacio de la convivencia, lo de dar voz a todos, ¿no? Para que todos tengan voz, para que todos sean capaces de gestionar los recuerdos colectivos. Yo creo que esto es un trabajo como muy de... es un poco como de orfebre, ¿no? Porque es verdad que hay que ser cuidadoso y delicado y en el libro de hecho aparece esto. Yo tengo problemas, por ejemplo, con el tema del lenguaje. O sea, no es solo explicar la historia, o cuando hablamos de Euskadi, cuando hablamos de la historia de Edu Madina y de Fermín Muguruza, no es solo contarlo y ya está, sino que hay claves y el lenguaje es importante, y por eso al final del libro aparecen esas páginas donde de repente Fermín me dice: bueno, es que dices no sé qué, pero no se dice así, o Edu Madina dice: bueno, es que no decimos conflicto vasco, decimos no sé qué. Entonces, claro, esa batalla queda, ¿no? Yo creo que eso tiene que ver también con la memoria. Habrá que encontrar una especie de espacio común que respete lo que realmente sucedió y que sirva de guía para toda la gente que llega detrás, ¿no? Pero bueno, es interesante. A mí el tema de la memoria me duele mucho porque yo vivo en Francia y yo todos los meses trabajo con alumnos de colegios y de liceos en Francia y trabajo la Guerra Civil Española, trabajo la memoria del exilio, trabajo el tema... Y yo me doy cuenta, digo: joder, es que estoy aquí con estos chavales y les estoy dando material, estoy trabajando con ellos una memoria que yo no tuve porque a mí no me enseñaron nada de esto. Luego, bueno, he ido aprendiendo sobre la marcha, pero es duro a veces lidiar con el tema de la falta de memoria. Por eso es importante. Hace unas semanas hubo una polémica en Euskadi bastante importante a raíz de la publicación de un libro que se llama Conversaciones con un nacionalista, si no me equivoco, de Andoni Gonzalo, que es no sé si milita en el Partido Socialista, pero bueno, ocupó cargos con el gobierno de Patxi López, de la profesora misma gabinete, donde dice básicamente que el PNV fue una rémora en la lucha antiterrorista y con todo lo que tiene que ver con el final de ETA, pero sin embargo en el documental que se llama El final de ETA, que está en Netflix, que si no lo visteis es muy recomendable, donde se cuenta todo este proceso de paz, Rubalcaba, por ejemplo, dice que sin la colaboración con el PNV hubiese sido muy difícil, cuenta con cómo el PNV participó en todas las conversaciones en el Palacio de Loyola y todo esto. Entonces me gustaría saber, bajo tu punto de vista como persona de la que me fío bastante, ¿cuál fue el papel de un partido tan importante como el PNV en todo lo que se vivió en Euskadi en su tiempo? Yo no comparto la posición de Andoni Gonzalo. Podemos tener distintas opiniones sobre las cosas, lo que no podemos es tener distintos hechos. Y los hechos son que el PNV desatascó un proceso de paz que en determinados momentos se encalló, que el papel de Josu Jon Imaz fue fundamental para que aquello terminara bien, el del actual lehendakari Urkullu también. Los hechos son que el PNV aprendió de su etapa de Ibarretxe, cuando por extenuar políticamente aquello terminó saliendo del gobierno y perdiendo el gobierno vasco.
los hechos son que Andoni Unzalu forma parte del gobierno vasco con el PNV. Porque el PNV hoy está pactando con el Partido Socialista de Euskadi, el gobierno vasco, las diputaciones y la mayoría de los ayuntamientos, y si no, a lo mejor aquí patino, pero me parece que las tres capitales, Vitoria, San Sebastián y Bilbao. Por tanto, hay una cohabitación perfecta entre el Partido Socialista de Euskadi, en Euskadi, y el PNV, que por cierto es el pacto político que en todas las encuestas es el más valorado por la sociedad vasca, que sujeta bien el país, etc. Yo creo que el PNV fue determinante en ese momento y fue también determinante en la firma que la condujo Txiki Benegas del pacto de Ajuria Enea con el lehendakari Ardanza, de aislamiento social de ETA y la unidad de todas las fuerzas políticas en la lucha contra el terrorismo. Esos dos momentos explican, en mi opinión, un papel muy importante que ha jugado a lo largo de toda esta última fase de finalización del terrorismo sin ningún tipo de dudas. Nada, lo curioso de esta presentación, normalmente yo hago las presentaciones siempre cuando viene todo el mundo se ha leído el libro, todo el mundo me cuenta lo que le parece. Esta es la presentación más rara que hago en mi vida, porque estamos hablando de un libro que nadie se ha leído. Lo hacemos todo al revés con este libro, porque primero hicimos la promoción del libro antes de que el libro se publicara. Ahora hacemos la presentación del libro antes de que la gente se lea el libro. Y luego no sé qué va a hacer, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo único que puedo esperar ya y desearos es que disfrutéis del libro, que lo leáis, que lo releáis, que lo compartáis, y que comprobéis que de verdad, a pesar de ser un libro que toca temas muy negros, es un libro luminoso. Muchas gracias a todos. Vale, gracias.